Listo, ya estamos grabando. Cosa que si hay algún problema o alguna cuestión así, todos podemos estar. Entonces, primero, situación A. La situación en la cual el psicólogo le dicen que esta persona va a cometer un delito, va a volar, va a asesinar, ¿vale? Va a hacerle daño a otros. Situación B, el psicólogo le dicen que esta persona se va a suicidar, se va a quitar la vida, va a hacerse daño a sí mismo, ¿vale? Tenemos esas dos situaciones y tenemos la situación también de eh, el secreto profesional. Y entonces allí, digamos que les había comentado que fuésemos revisando un poco lo que era relacionado con el Colegio Colombiano de Psicólogos para que pudiéramos ponernos como en sintonía desde la segunda clase de historia en términos de a lo que nos vemos enfrentados, situaciones éticas que demandan una discusión. O sea, ustedes vamos a discutir un poco también relacionado con este asunto, ¿no? Sí, ya estamos grabando, ¿vale? Estamos grabando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a mencionar en este momento? Nosotros habíamos hecho eh, un esquema, ¿vale? Un esquema. Y ese esquema está relacionado, tiene problemas de conexión. Gracias, listo. Vale. Entonces, nosotros habíamos esbozado en un primer instante, habíamos hablado un poco de un triángulo que tenía, digamos, esta interdependencia. Bien, esta interdependencia. Habíamos hablado, sé que lo mencionamos en psicofisiología, pero aquí en historia, digamos que vamos a profundizar sobre los aspectos de conjunto, por decirlo así. Vamos a ver el bosque en historia. En psicofisiología nos vamos a ocupar un poco más del detalle. Vamos a mirar un poco más al detalle el árbol. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros vamos a estudiar al sujeto psicológico, al que ponemos aquí en el centro, ¿listo? O sea, nosotros cuando estudiamos psicología nos dicen, ¿cierto? Que estudiamos la mente y el comportamiento humano. Pero esa mente y comportamiento pues son anclados a alguien, ¿cierto? Y en ese orden de ideas tenemos un sujeto como elemento principal, ¿vale? En ese orden de ideas, cuando nosotros nos aproximamos a este sujeto, nosotros hemos dicho, y desde las lecturas que hicimos de neuroeducación y víctima, eh, estamos recolectando entonces evidencias desde un lugar de enunciación. Hemos evidenciado allí, cuando decimos lugar de enunciación, es básicamente, hagan de cuenta que este cuarto en el que yo me encuentro en este momento estuviera completamente apagado, ¿bien? Y de un momento a otro decidiéramos encender una luz que puede tener un color en particular. Y entonces, cuando encendemos esa luz, podemos ver una parte del cuarto, ¿sí? Una parte de ese cuarto. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos elegir, digamos, tantas luces como queramos para mirar a este sujeto. Una aproximación puede ser la aproximación fisiológica para mirar al sujeto. Otra aproximación puede ser la aproximación filosófica y otra muy distinta, matemática. El asunto, el asunto ahí es que, bueno, listo, tienen problemas de conexión. El asunto ahí que nos tiene que llamar la atención es que nosotros vamos a elegir, digamos, como tres luces o tres aristas, ¿vale? Para mirar a este sujeto. Vamos a mirar la arista de la ciencia, ¿sí? La arista de la estética y la arista de la libertad. Esos tres elementos los vamos a conjugar para poder comprender mejor al sujeto. ¿Qué del sujeto? Su mente y su comportamiento. Listo. Desde esa perspectiva, entonces, nosotros nos vamos a situar en el primer discurso. ¿Cuál es ese primer discurso, esa primera arista? Es la arista, entonces, de la ciencia, ¿cierto? Y decíamos, y lo introducíamos también, en que la ciencia como tal realmente no puede
acceder directamente a la verdad, es decir, que no hay una ciencia que tenga la verdad, sino que la ciencia tiene un método científico, unos pasos, unos procesos que contribuyen, que ayudan a que a acercarnos a la verdad, a aproximarnos a la verdad. Y en ese sentido, entonces, ya nos quitamos un poco la responsabilidad, nosotros como psicólogos y científicos de la mente y el comportamiento, de tener la verdad sobre la mente y el comportamiento, que sí tenemos una alta probabilidad de predecir, explicar, comprender el comportamiento y la mente. Pero eso no significa que tengamos la última verdad. Eso, traducido al castellano, vendría siendo que si yo digo, por ejemplo, que una persona que quiere asesinar a otra, hago la explicación desde el lugar de eh, es que hay una anomalía genética que está afectando su lóbulo frontal, por ejemplo. Y elijo esa explicación le hace falta otros ingredientes. No tenemos toda la verdad allí. Tendríamos una parte de esa verdad. Bien. Entonces, dicho de otra manera, nosotros nos vamos a detener y hacer mucho énfasis sobre las características de una condición necesaria para ser sujeto. Y eso, pues, nos lleva entonces a pensar qué necesitamos nosotros para ser sujetos, para tener mente y para tener un comportamiento. Y la explicación que se nos viene desde la ciencia, entonces aquí yo estoy es como recuperando a lo que vimos en la sesión anterior para ya profundizar, ¿no? Como para que no empecemos como perdidos. Entonces estoy haciendo como un recorderis de la clase anterior. Si tienen alguna pregunta de la clase anterior o de las lecturas, pues es momento de hacerla. Yo lo que voy a empezar es como a recapitular para profundizar. Entonces, desde la perspectiva de una de las aristas, nosotros le llamaríamos a esta arista que tenemos aquí, la arista de la verosimilitud, ¿cierto? Que habíamos hablado, verosímil, ¿sí? Verosímil es próximo a la verdad, próximo a lo verdadero, ¿no? Entonces, en esta lista de la verosimilitud, ¿no? De lo verosímil, nosotros estaríamos hablando entonces de una relación necesaria con la, con la neurociencia, ¿sí? Habíamos ubicado a la neurociencia como una de las herramientas o de las ciencias que nos permiten aproximarnos a la verdad. Y desde esa perspectiva, entonces, tendríamos una aproximación relacionada con que desde la neurociencia, ¿qué implicaciones nos están señalando? Número uno, que para yo ser sujeto, ¿cierto? Necesito un cerebro. ¿Y por qué decíamos que necesitábamos un cerebro? ¿Y por qué de pronto me estoy devolviendo como a cosas que hablamos un poco en psicofisiología? Porque nosotros necesitamos, tanto en ambas materias, digamos, la misma perspectiva y que nos quede completamente claro. Entonces, neurociencia ubica el cerebro como principal responsable o actor dentro de la producción de la mente. ¿Y eso qué nos significa? Que mente y cerebro son cosas distintas, ¿no? Primera idea importante y subrayable es que la mente es el resultado de una actividad cerebral, pero no significa que la mente sea el cerebro. Pero volviendo nuevamente acá, decimos que cerebro es una de las condiciones para ser sujeto. ¿Y por qué? Porque decíamos que cuando el cerebro se lesionaba, bien, o el cerebro enfermaba, lo que sucedía con el sujeto, es decir, lo que sucedía con la mente y con el comportamiento de ese sujeto, era un cambio radical. ¿En qué sentido? Una persona, por ejemplo, el caso de Phineas Gage, yo no sé si lo han escuchado, se los han nombrado de pronto en neuroanatomía,
cuando estaban en el primer semestre. Pero Phineas Gage es un caso muy interesante porque es el primer caso documentado que tiene más de 200 años y que lo interesante es cómo este hombre que tenía unas características de personalidad, es decir, era un hombre puntual, responsable, de esos hombres que uno diría juicioso, ¿vale? Cómo a partir de un accidente, él trabajaba en una mina, él trabajaba en unos ferrocarriles, él era el líder de los, casi el capataz, por decirlo así, de la construcción de ferrocarriles, y el procedimiento que él tenía que realizar era colocar pólvora, luego arena y luego dar un golpe. A él se le olvida colocar arena. Y cuando da el golpe, la pólvora estalla y la barra de metal sale disparada y atraviesa el ojo derecho y sale, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que todo el mundo piensa que este hombre va a morir, ¿bien? Que a los pocos minutos va a morir. Sin embargo, el médico que trata a este paciente, eh, pues este paciente no muere, ¿vale? Pero vamos a mirar el dicho. Y le afecta el lóbulo frontal, específicamente la porción orbitofrontal, es decir, la porción baja de los frontales. Por eso, voy a hacer un esquema, digamos, de una vez aquí para que nos hagamos una idea y todos tengamos como esta estructura como en mente. Digamos que si nosotros dividiéramos nuestro cerebro, ¿no? En dos, ¿listo? Donde, donde aquí tenemos los ojos, ¿sí? En esta parte de aquí tendríamos los ojos. Significa entonces que en esta parte tendríamos, por decirlo así, el polo motor, que serían los lóbulos frontales, y en esta parte tendríamos el polo sensorial, que serían los lóbulos occipitales, parietales y temporales. Bien, y como dice el compañero, al atravesarle el lóbulo frontal, específicamente la porción órbito frontal, es decir, esta partecita que está aquí, esto nos da una pista relacionada con pensar que por aquí anda el asunto de la psicología, ¿no? Que en esa región orbitaria de los frontales es donde está, por decirlo así, nuestra identidad, ¿vale? Eso igual lo vamos a ir pensando con mayor calma, con mayor detenimiento y demás, pero lo importante, digamos, de este caso, por eso la neurociencia, digamos, que se mueve sobre la casuística, ¿vale? Los casos son representaciones de si la teoría que tenemos sirve o no sirve. Es decir, que cuando ustedes tienen un paciente, un caso, y ustedes aplican una teoría que les han enseñado, si el paciente mejora, ustedes siguen confiando en la teoría, pero si el paciente no mejora, ustedes empiezan a dudar de su teoría, ¿vale? En esta época en particular, Phineas Gage pues tenía unas características muy definidas de quién era él, pero post accidente, este paciente no muere y lo que hace el médico que lo trata es registrar diariamente los cambios comportamentales de Phineas. Y lo que llama la atención y es muy importante para nosotros es que Phineas deja de ser Phineas. O sea, para el médico diría, es otra persona. No lo reconozco. La gente que lo rodea, su esposa, no lo reconoce. ¿Y por qué no lo reconoce? Porque empieza a ser grosero, desasiado y violento. Empieza a ser impuntual, empieza a tener conductas no sociales, es decir, le importa cinco la regla social. ¿Hay que vestirse? Pues no. ¿Hay que bañarse? Pues no. ¿Hay que llegar puntual? Pues no, ¿vale? Y en ese sentido, lo que nos llama a nosotros poderosamente la atención es que el registro de observación de ese médico, del comportamiento, es lo que nos llevó actualmente a decir, por ejemplo, que Phineas es una de las primeras evidencias, al menos bien documentadas, que en el lóbulo frontal, específicamente la región orbitofrontal, tiene que ver con el control del comportamiento, es decir, con la identidad psicológica, por decirlo así. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros
digamos que sabemos del otro a partir de lo que hace y de lo que dice, ¿no? Por lo tanto, casi que lo que hacemos y decimos se convierte con nuestra identidad. A veces cuando uno trata con otras personas que hoy te dicen que sí respecto, no sé, a que les gusta el fútbol y mañana te dicen que no respecto al fútbol, pues tú dices, yo no sé si le gusta o no le gusta el fútbol. O sea, le regalo un balón o le regalo una camiseta, tú no sabes. No sabes a qué atenerte. La consistencia en el comportamiento o el patrón, digamos que esa es una palabra que deberíamos empezar a tratar de identificar dentro de lo que nos relacionamos, es cómo nosotros identificamos patrones de comportamiento, ¿no? Que nos permiten a nosotros entonces inferir el estado anímico, el estado psicológico de una persona a partir de su consistencia. Entonces, vamos a pensar de manera simplificada en el cerebro como estos dos polos. Nos vamos a referir entonces a que lesiones en los polos sensoriales van a tener como consecuencia todo lo que nosotros llamaríamos agnosias. ¿Qué son las agnosias? Las agnosias son la pérdida, ¿bien? O la incapacidad para yo conocer por una modalidad sensorial. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que si hay una lesión temporal, por ejemplo, los lóbulos temporales están asociados con la audición, ¿cierto? Los lóbulos occipitales con la visión y los lóbulos parietales con el tacto, ¿m? En esencia. Ahora, si yo me lesiono entonces los lóbulos temporales que me permiten escuchar o procesar esos datos, significa entonces que yo podría tener una agnosia audio-verbal. Es decir, perdería la capacidad para saber quién me está hablando. O sea, no reconozco la voz de la persona, no reconozco tampoco qué es lo que me está diciendo. Y es lo que nosotros popularmente de pronto hemos escuchado como una afasia de Wernicke. Una lesión en los lóbulos temporales causa una pérdida en la comprensión del lenguaje. Bien, entonces la afasia está relacionada con el lenguaje. Siempre que escuchemos ese término, afasia, pensamos en lenguaje, dificultades con el lenguaje, ¿vale? Los prefijos afasia, quiere decir pérdida total de la función, ¿vale? Mientras que si decimos disfasia, un prefijo como dis, lo que nos está indicando es que hay una dificultad, ¿vale? No hay una pérdida total. Hay errores dentro de la producción del lenguaje o la comprensión del lenguaje, pero no se ha perdido la función del lenguaje, ¿vale? Bueno, ese paréntesis que hacemos allí es como para que vayamos pensando entonces que una de las condiciones para ser sujeto está asociada con tener un cerebro y un cerebro sano. ¿Listo? Porque si llegamos a tener algún tipo de lesión cerebral, entonces vamos a tener una pérdida en mi condición como sujeto. Una pérdida en el sentido de si tengo una agnosia visual, pues entonces no puedo conocer por la modalidad visual. Si tengo una agnosia táctil, no puedo conocer por la modalidad táctil. ¿Listo? Entonces, ¿de qué me estoy perdiendo en el mundo? ¿No? De las experiencias táctiles, ¿sí? Digamos que no reconocería si me meto la mano en el bolsillo si tengo una USB o mis llaves, ¿vale? O el celular. Tendría que mirar para poder sacar correctamente lo que estoy buscando. ¿Listo? Profe, ¿Sí? pero entonces la agnosia es la incapacidad ¿de qué? ¿Me puede repetir esa parte, porfa? O sea, la agnosia en Oh. general. Piénsalo que noxia, sin la A, noxia, el nous quiere decir conocimiento, ¿vale? Conocimiento. Entonces, cuando le pones una A, agnosia, es una pérdida de conocimiento. Entonces, si tú dices agnosia visual, es porque pierdes el conocimiento visual. O sea, no puedes, todo lo que, digamos que si yo te digo, ¿qué es esto? Tú, a nivel visual, dirías, si tienes una agnosia visual, no podrías saber qué es. Me podrías decir, brilla, es gris, tiene chuzos, ¿no? Parece metálico, ¿vale? Pero no podrías armar el rompecabezas para decirme es un tenedor, ¿sí? Agnosia visual. Pasa lo mismo si yo, por ejemplo, en este momento tuviera unas llaves aquí, dejara caer algo, ¿no? A ver, y solo con que tú lo escuches, tú dijeras, o bueno, yo te diría, oye,
¿En qué idioma te estoy hablando? Si tuvieras una agnosia audioverbal, no podrías responderme, ¿vale? Y entonces, para simplificarlo, sería agnosia es una pérdida de conocimiento. Ya tú lo pones en la modalidad que se haya perdido, ¿no? Eh, porque siempre es importante, y eso también digamos que de una vez decirlo, si ustedes, por ejemplo, remiten a un fonoaudiólogo para que trate el lenguaje, pues es como redundante, ¿no? O sea, uno sabe que el fonoaudiólogo trabaja el lenguaje. Entonces, más bien es decirle al fonoaudiólogo que necesitan que se trabaje el lenguaje. Por eso las remisiones tienen que ser muy específicas. Si usted le dice a una persona, mira, tiene una agnosia, bueno, ¿qué agnosia tiene, no? Profe, una pregunta. Sí, Pero entonces, digamos, el término agnosia o pues digamos esa condición va aplicada, digamos, nada más hacia la pérdida de capacidades en cuanto a los sentidos, por ejemplo, visual, olfativa, sí, sensorial, nada más hacia la parte de los sentidos entonces. sí, sí, porque digamos que el primer nivel, digamos, de conocimiento, o sea, cuando hablamos de cognición, ¿vale? La cognición básicamente está relacionada o significa producción de conocimiento, ¿sí? Entonces, dentro de la primera manera que tú tienes de conocer el mundo, de cognición, el primer casi que nivel, es el nivel de los sentidos, ¿vale? Y ahí es donde opera a nivel perceptivo la agnosia. Porque finalmente es casi que tus sistemas aferentes, ¿no? Los sistemas de entrada. Es como si no supiéramos cómo es el mundo si tuviéramos algún tipo de agnosia, la que tú definas, ¿vale? Y tú empezarías a pensar, por ejemplo, una agnosia visual. Si los lóbulos occipitales se especializan en la visión, cuando yo nazco con agnosia visual, el lóbulo occipital que se dedicaba a ver, ¿qué empieza a pasar? Empieza entonces a ocupar, ¿qué es lo que se necesita? Una persona invidente que más, si no ve, entonces, ¿qué otros sentidos utiliza con mayor preponderancia? Uno diría La tacto, audición, audición, ¿cierto? Entonces el lóbulo occipital empieza a procesar en vez de información visual, la información audio-verbal. ¿Listo? Y eso es muy bonito porque ahí es un concepto que ustedes pues yo me enamoré cuando lo escuché, que es el concepto de plasticidad cerebral, porque es el concepto que explica la educación, es el concepto que explica las intervenciones psicológicas, es el concepto la que adaptación al medio en que nos movemos. claro, es cómo, y ahorita vamos a hablar de eso, de hecho, cómo nosotros somos únicos gracias a esa plasticidad cerebral. Pero lo vamos a detallar, ¿listo? Lo vamos a detallar con mayor énfasis ya dentro de unos minutos. Entonces vamos a volver. Queda claro por qué afirmamos que el asunto de la neurociencia ocupa un papel preponderante para el estudio del sujeto. ¿Por qué? Sin cerebro no podríamos tener sujeto. Cuando le pasa algo al cerebro, lo que la casuística nos dice es que el sujeto cambia, ¿vale? Y en algunas ocasiones, en casos donde hay coma, prácticamente es como si no hubiera un sujeto. O sea, uno no le pregunta a una persona que está en coma si quiere comer, si quiere que lo desconecten, ¿vale? No, no se le pregunta. ¿Por qué? Porque se asume que al estar en un estado de inconsciencia, no hay sujeto, ¿vale? Entonces, visto desde esa perspectiva, tenemos allí a la neurociencia y también hablábamos de que es importante precisar de que estamos hablando de un cerebro humano y un cerebro humano sano. Visto así como unidad, entonces la siguiente condición que por lo tanto permite el cerebro es crear una mente, ¿no? Crear una mente. Y el cómo se crea esa mente lo vamos a ver en psicofisiología. Aquí, en historia, nos vamos a quedar, nos vamos a centrar en esa idea, es decir, la idea del bosque, ¿no? El detalle de cómo producimos la mente lo vemos en psicofisiología, ¿vale? El detalle del árbol, ¿no? Ahora, entonces tenemos creación o a través de la actividad cerebral producimos conciencia, ¿listo? Esa producción de conciencia implicaría que yo puedo saber que estoy siendo consciente, ¿no? Un Homo sapiens sapiens, es decir, un hombre
que sabe, ¿no? Y en ese orden de ideas, este hombre que sabe, es el hecho de que yo soy consciente en este momento de que, por ejemplo, tengo hambre o soy consciente de que tengo un estado corporal X, que me duele aquí o que me duele allá, pero también puedo tener un estado de conciencia respecto a mi emoción, mi pensamiento, pero también respecto a el otro. Es decir, puedo a partir, como todos tienen las cámaras apagadas, pues yo no puedo mirarlos como para decir, me está entendiendo, no me está entendiendo, ¿vale? Es decir, que yo puedo leer eh, y a esa lectura, que luego vamos a hablar un poco de ella, le llamamos movimientos biológicos, ¿vale? Los movimientos biológicos son los insumos que utiliza nuestro cerebro para leer la intención del otro. ¿Cuáles son esos movimientos biológicos? Los ojos, ¿bien? Las manos y la posición corporal. Básicamente, esos datos son procesados para inferir la intención del otro. Y en ese orden de ideas, entonces lo que estamos diciendo es que tenemos un cerebro que nos permite no solamente darnos cuenta de nosotros y ser conscientes de nosotros, sino también ser conscientes e interpretar las intencionalidades de los otros. Es decir, que si yo le empiezo a hablar al tenedor, pues ustedes van a decir, ¿qué le pasó al profesor? Pero si yo le pregunto a Sebastián, Sebastián, ¿cómo amaneciste? No se van a preocupar, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabemos que Sebastián, y no el tenedor, tiene estados de pensamiento y tiene estados mentales, ¿vale? En ese orden, y eso lo vamos a hablar luego en un concepto que se llama la teoría de la mente, que hace parte de la cognición social. O sea, es lo que nos permite, pues, estar en un grupo, ser amigos y todo lo demás. Luego hablamos un poco más al detalle. Por ahora nos vamos a concentrar entonces en este punto en el que nos encontramos, conciencia de ser conscientes, ¿vale? Y en ese orden de ideas también es importante precisar uno de los hallazgos significativos de la neurociencia. ¿Cuál es ese hallazgo significativo de la neurociencia? Que el cerebro, ¿vale? Ah, mi mamá es bueno. Listo. Eh, el cerebro surge, yo no sé si ustedes recuerdan que cuando el óvulo y el espermatozoide tienen, crean, digamos, unas láminas embrionarias, nosotros hablamos de un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. Para que nos lo imaginemos, sería algo así como si tuviéramos una hamburguesa y el pan de arriba fuera el ectodermo, la carne fuera el mesodermo y el pan de abajo fuera el endodermo, ¿sí? Ecto, meso y endo, ¿sí? El que nos interesa es el pan de arriba. ¿Por qué nos interesa tanto ese pan de arriba? Porque el cerebro tiene un mismo origen embrionario. ¿Qué significa tener un mismo origen embrionario? Y aquí digamos que uno diría, a veces aún nos enseñan datos, pero no nos enseñan la importancia de esos datos. Es decir, las implicaciones que tiene saber, porque yo asumo que ustedes saben que el cerebro, es decir, el sistema nervioso humano, surge del mismo lugar embrionario, es decir, del ectodermo, surge la piel. Y eso es un dato, es un hecho, ¿bien? Pero, ¿qué implicaciones tiene para nosotros? Aquí nos invita a pensar, ¿bien? Y esto quiero que lo empiecen a poner como una idea en su mente, ¿vale? Y esta idea es una idea que a mí particularmente me cambió mi vida, ¿no? Cuando la empecé a pensar y la empecé a encontrar y la empecé a profundizar. La idea es, vamos a ponerlo así, sinapsis biológicas a sinapsis sociales. Ahorita las vamos a entender. Si yo cogiera
el cerebro de ustedes, y pudiéramos hacer eso, supongamos, que yo pudiera decir, listo, todo el mundo se quita su cerebro, ¿no? Vale, Trun se lo quita, vamos a ponerlo sobre la mesa, vamos a revolver todos esos cerebros ahí, vamos a mezclarlos, listo, y yo les voy a decir, listo muchachos, cada uno coja su cerebro. Lo que nos va a llamar la atención es que estructuralmente hablando, todos tenemos un cerebro muy similar. Es decir, que todos nos vamos a quedar como, uy, ¿cuál es mi cerebro? ¿No? ¿Me siguen en esa idea? Pero, ¿por qué Sebastián, Julián, Isabela y Laura y Alejandro son diferentes? Si estructuralmente hablando son iguales, ¿por qué funcionalmente hablando son diferentes? Y entonces ahí nosotros necesitamos introducir un concepto que es el concepto de la sinapsis, ¿vale? ¿De qué está hecho nuestro cerebro? De neuronas, ¿cierto? Y sabemos que la sinapsis, o más bien para recordar, la sinapsis es la comunicación entre una neurona y otra neurona, ¿cierto? Para imaginarnos nuestro cerebro y nuestras neuronas, pensaríamos en un mío de las 6 de la tarde cuando no había pandemia, ¿no? Que todo el mundo iba muy apretado, muy apretado. Más o menos igual es nuestro cerebro y nuestras neuronas. Pero solo en el momento en que alguien nos toca, ¿no? Alguien, no sé, nos mete la mano al bolsillo, alguien nos agarra, ¿cierto? Es que nosotros nos percatamos y nos movilizamos, reaccionamos, ¿bien? A ese contacto es el que llamamos sinapsis. ¿Eso qué significa? Que no es que las neuronas estén todo el tiempo así unidas, las veremos así, ¿bien? Pero ahí todavía no significa que existan sinapsis. En ese orden de ideas, cuando hay contacto, se presenta una comunicación entre neuronas, ¿bien? Y esa sería lo que nosotros denominaríamos sinapsis biológica, ¿ok? En el medioevo, eh, prácticamente entendíamos al sujeto como un asunto del alma, ¿cierto? Un asunto divino, el Hijo de Dios, ¿cierto? Y pensábamos entonces que si había una enfermedad, que si había una patología, que si había un comportamiento anómalo, se debía a que él era pecador, que era un castigo divino, que había una luna llena que causaba esta locura, ¿bien? ¿Qué empieza a pasar cuando empiezan a identificar que la acción cerebral tiene un efecto sobre el comportamiento? Cuando empiezan a aparecer estas publicaciones, cuando empiezan a darse cuenta que hay una corriente eléctrica que va por las neuronas, que el polo ventral y dorsal de la médula espinal, cada uno de ellos tiene una función particular, especializada, que tiene que ver con el movimiento y otra tiene que ver con la sensación, con el dolor. Y en ese orden de ideas, cuando empieza a cambiarse el paradigma de creer que el comportamiento se debía a un castigo divino, a empezar a pensar, ¿vale? Que el cambio de comportamiento, ¿listo? Se debe en últimas a nuestra experiencia. Y entonces, ¿por qué decimos o por qué concluimos que el resultado de la conciencia, o sea, lo que yo soy, lo que hace que Sebastián, Julián, Isabela y Laura y Alejandro sean diferentes, está explicado en la experiencia distinta que cada uno ha tenido? Y entonces ahí vamos a volver nuevamente al primer punto en el que estábamos y era, número uno, cerebro, sistema nervioso surge de la piel, ¿vale? Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Que son gemelos, son idénticos, es decir, que la piel es un cerebro expuesto, es decir, que mi lengua, que mis ojos, que mi nariz, que mis oídos, que mis manos, que todo lo que recubre mi piel, lo que podríamos llamar piel, es cerebro expuesto.
¿Y eso qué significa? Pues que si yo me acaricio, ¿vale? Yo estoy creando sinapsis, ¿bien? Que si me hablan bonito, que si me gritan, que si me pegan, que si me miran de determinada manera, y yo eso lo noto, lo veo, estamos produciendo sinapsis. Y esas sinapsis biológicas, por lo tanto, se explicarían desde las experiencias que se tienen a través de la piel, ¿vale? Por lo tanto, nosotros no nos podríamos poner a pelear con un paciente porque ese paciente, digamos, tiene la firme creencia en Dios y usted no la tiene y usted se pone a discutir con él. O un paciente que se deprime porque se le rompió el celular. O un paciente que se deprime porque le terminó su pareja y usted lo juzga desde sus experiencias a través de la piel. Es decir, desde el resultado de esas experiencias que configuran una sinapsis biológica que lo llevan a usted a ser quien es. Y en ese orden de ideas, entonces usted dice, ay, pero hay muchas mujeres en el mundo, ¿no? O sea, ¿por qué te deprime, no? O puedes comprar otro celular, ¿por qué sufres tanto, no? Eh, entonces, esto nos impulsa a nosotros a entender que podemos deliberadamente o intencionalmente elegir las experiencias que a través de la piel vamos a brindar para que hayan cambios en las sinapsis biológicas. ¿Eso qué significa? ¿Qué vamos a llamar experiencia? Porque no todo es experiencia. Es decir, en este momento están pasando muchas cosas en su lugar existencial. Es decir, usted está en este momento y yo aquí donde estoy están pasando muchas más cosas detrás de mí, hay muchos más ruidos, hay muchas más experiencias pasando, pero no todas esas experiencias están siendo mapeadas, están siendo sinápticamente representadas porque no están pasando a través de mi piel. ¿Y por qué? Vamos a darnos cuenta que solo aquello que traspasa, aquello que nos desborda, que nos pone al límite, es aquello que nosotros notamos, que nosotros somos conscientes. ¿Eso qué significa? Que la conciencia, pues es el resultado de la actividad cortical. Por lo tanto, por ejemplo, cuando usted está caminando, usted no es que sea consciente de la forma en que camina. O sea, yo no tengo que decirle, bueno, o usted mismo tiene que decirse, vamos a inspirar y a expirar, a inspirar y expirar. Digamos que eso tiene automáticamente el sistema nervioso autónomo, etcétera. Pero ¿Y qué es lo que pasa cuando uno piensa en que está respirando? nosotros podemos deliberadamente controlar, de hecho, gran parte del mindfulness, gran parte de la conciencia, eh, de la conciencia, podemos entrar a estados, digamos, alterados de conciencia a través, digamos, de la respiración. Pero lo que nosotros queremos, digamos, señalar aquí, es de que solo cuando nos caemos, solo cuando nos tropezamos, solo cuando nos duele, por ejemplo, nos volteamos la cabeza a mirar con qué fue que nos tropezamos, volteamos a mirar con qué fue que nos chuzamos. Es decir, solo en ese momento llega corteza cerebral, llega conciencia. De lo contrario, estaríamos como en un automático. De ahí que cuando nosotros elegimos nuestras experiencias, esas experiencias son experiencias que nos han configurado a nosotros. Algunos de nosotros elegimos las experiencias que tenemos, algunos no pudimos elegir las experiencias que tuvimos. Y esas son algunas de las aristas que ahorita vamos a hablar. Pero eh, quisiera como que recordaran cómo podemos, a partir de entender o romper, digamos, con el asunto de castigo divino, para poder empezar a pensar sobre el estudio de la experiencia, el estudio de lo que sucede a través del cuerpo, porque es lo que pasa a través del cuerpo lo que termina configurándome a mí como sujeto. Hablando hoy en estos términos, de un cuerpo sano,
¿Por qué? Porque si tengo, por ejemplo, una alteración a nivel de mis hormonas, de mi glándula tiroidea, por ejemplo, yo puedo tener un comportamiento muy parecido al del trastorno de ansiedad. Entonces, nosotros tenemos que entender que primeramente, cuando nosotros nos vamos a afrontar a un paciente, vamos a atender un caso, lo primero es casi que descartar cómo se encuentra a nivel biológico, ¿vale? Que quizás lo que se está consultando no tenga una explicación o causa más desde un factor biológico. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo diferenciamos, por ejemplo, una situación o un problema psicológico de un problema biológico? Para que no atendamos un problema psicológico como problema psicológico cuando en realidad es un problema biológico. Lo que uno diría popularmente sería hacerle terapia a un tumor, digamos. Uno no podríamos, no tendría efectividad, no veríamos mejoría. ¿Por qué? Porque la causa no es psicológica, tiene un origen, una etiología, una causa más biológica. Entonces, visto así, nosotros tenemos la posibilidad, primero, de cuando entendemos que nuestra piel es un cerebro expuesto, significaría entonces que habría que cuidar mucho qué experiencias estamos teniendo a través de la piel. ¿Vale? ¿Qué experiencias son las que están pasando a través de la piel? ¿Qué dejamos que pase? Porque esas experiencias son las que nos configuran a nosotros en una identidad particular. Entonces, eh, las situaciones de psicopatología que más adelante vamos a ver, digamos que hay dos elementos que nos pueden ayudar a comprender o que nos pueden empezar a hacer pensar sobre esto que estamos señalando hoy. Y es, uno, Tokyo Ghoul, no sé si lo conocen. Tokyo Ghoul es un chico humano que tiene un discurso, y ese discurso es un discurso de la madre en el cual, es decir, la experiencia que ha tenido a través de la piel es, o en lo que lo han criado, es en que él no puede dañar, en que dañar a otro no está bien, que mejor es ser dañado, ¿vale? Y el problema con eso es que él termina con un ghoul dentro. ¿Qué es un ghoul? Es un depredador, básicamente. Come humanos. Entonces, está prácticamente diseñado para ser un depredador, ¿vale? Y no es hasta que él empieza acá, tiene una experiencia límite, lo torturan mucho, que tiene que renunciar a esa identidad psicológica y cambia radicalmente. O sea, tiene otra biología, tiene otra conducta y tiene otra mente distinta, posterior a esa experiencia límite, a esa experiencia a través de la piel. Un caso más conocido, Fragmentado, ¿sí? La película Fragmentado. Ah, sí, vamos a tener. Ahorita van a ver por qué hablamos también de anime, literatura, cine, etcétera. Eh, Cuando nos movemos al otro lado, nos movemos a una película más hollywoodense, más del tipo Fragmentado, nos encontramos con la bestia, ¿no? Entonces, ¿quién es la bestia? Es una identidad. Y es una identidad que surge para proteger a las otras identidades y en últimas al cuerpo que habita, ¿sí? Pero solo surge a partir del castigo extremo, de la tortura extrema. Y en últimas, cuando hemos vivido experiencias límite, experiencias difíciles, complejas, estas experiencias que hemos pasado a través de la piel explican por qué nuestro cerebro, por qué nuestra identidad es completamente distinta, muy similar a la canción de Depeche Mode de Walking on My Shoes. O sea, si tú no has caminado en mis zapatos, o sea, no tienes mucho que decirme, ¿no? Porque no sabes lo que es caminar en mis zapatos. Es como que no te metas, ¿no? Obviamente yo no estoy llamando aquí pues a la anarquía y etcétera, etcétera. El asunto es como que tenemos diferentes, desde la música, la literatura, el cine, el manga, para entender que
quienes somos hoy en día es el resultado de las experiencias que hemos tenido a través de la piel. Es el resultado de un padre X con una historia X en un colegio X, ¿vale? Por lo tanto, esto nos debe llevar a nosotros a asumir con mayor respeto la vida de otros, porque no es la misma vida. No porque tú tengas un cerebro eres igual a mí, ¿vale? Y eso entonces nos pone en el lugar de la psicología. ¿En qué sentido? Intervenimos. Intervenimos y lo hacemos desde la experiencia. Es decir, le preguntamos, le decimos, le pedimos que haga, que luego del consultorio haga. Ese tipo de cosas suceden y permiten entonces, eh, sí, así es, Julián. O sea, nosotros cuando tenemos un estado de identidad distinto, normalmente las víctimas de violencia, normalmente surge un fenómeno que se denomina despersonalización. Es como si se fueran a otro lugar. Entonces los violan, los torturan y ellos no están en su cuerpo en ese momento. Bien, están en otro lugar, están despersonalizados, no están habitando su cuerpo. ¿Por qué? Porque su cuerpo es demasiado doloroso. Volver al dolor es doloroso. Por eso, digamos, en el semillero y digamos que uno de los temas, digamos, de interés, digamos, particular es la resiliencia, es decir, cómo a partir o casi que traducido al castellano, resiliencia la podemos decir como un nuevo desarrollo posterior a una experiencia extrema, ¿no? O sea, algo que te dejó eh, completamente perdido, completamente áspero. Has tenido una experiencia límite, vamos a llamar las experiencias límite. De hecho, el padre de la resiliencia es Boris Cyrulnik. Cyrulnik, digamos, es sobreviviente del Holocausto, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en la Segunda Guerra Mundial, de toda su familia, de todos los que fueron al lugar en el que él estuvo, creo que él estuvo en Auschwitz, solo sobrevivieron dos personas, él y otra persona, de lo que él narra, ¿vale? Y eso lo lleva a él a crear una teoría, que es la teoría de la resiliencia, que es, en últimas, esta creación, ¿no? De un nuevo desarrollo, salir fortalecido posterior a esta dificultad, ¿sí? Entonces, eh, tenemos la explicación desde allí, ¿listo? Desde allí. Nosotros en psicofisiología pues vamos a profundizar pues mucho más en esto, pero me interesa que tengan esa imagen, ¿listo? La imagen entonces de que eh, la experiencia corporal, lo que le pasa a nuestro cuerpo, a todo nuestro cuerpo, termina configurando quiénes somos aquí a nivel cerebral. Entonces, pensar un poco el tipo de experiencias que ofrecemos a los demás, ¿no? Con quién nos relacionamos, con nuestros padres, eh, porque finalmente ellos responden resultado de las experiencias que han tenido. Eh, y digamos qué casos de esos podemos tener. Entonces, uno, ¿por qué siempre respondes bien? Profe, ¿Sí? pues Dime. digamos, todas estas experiencias que tú hablas que pueden, digamos, afectar la vida y la manera en la que se empieza a percibir la vida a partir de cierta experiencia, es donde empieza a tener, digamos, relación con la lectura que me brindaste en la clase pasada, que es sobre lo de las víctimas y todo eso del conflicto armado, donde Ah, pues explica que a partir de esas experiencias, las personas que han vivido eso, que digamos, eh, se han visto pues afectadas por esta situación del país, hacen parte pues digamos de las víctimas, ya que a partir de eso empiezan a tener una secuela de cambios en cuanto a su vida. Entonces ahí es cuando ya empieza, de donde podemos empezar a relacionar eso que dices con la lectura. así es, así es. Digamos que nosotros podemos entonces preguntarnos inmediatamente qué los cerebros que ustedes van a atender posteriormente, las personas que ustedes van a atender posteriormente son personas, niños que han crecido en una época de pandemia, que les ha restringido sus relaciones con pares, que se les ha disminuido básicamente su libertad, que es la siguiente arista que vamos a hablar. Bien. Entonces, claro, nosotros tenemos que pensar
que yo tengo la posibilidad como psicólogo y como ser humano, ¿no? Política y ética de aumentar o disminuir el grado de libertad. Es decir, que yo puedo permitirte a ti que participes y a tus respuestas y a tus participaciones decirte muy bien, Sebastián, muy bien. Está correcto lo que estás diciendo. Estás uniendo muy bien. Puedes decirme más. ¿Qué estoy haciendo yo con mi actuar? ¿Qué tipo de experiencia te estoy proponiendo? Estoy reafirmando que continúes por ese camino. Estoy dándote mayor libertad para que puedas participar. Pero si yo, por el contrario, te restrinjo y te digo, no, eso, o sea, cuando yo estoy hablando, todo el mundo en silencio, o si he crecido en un contexto en el que me han dicho, usted no sirve para nada, usted es un bruto, etcétera, 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 pues, ¿qué está pasando con el grado de libertad? ¿Qué tanto yo me voy a arriesgar? ¿Qué tanto yo voy a confiar en mi capacidad? Y en ese orden de ideas, entonces, nosotros tenemos que pensar y por ende, casi que la invitación es un poco a estar en el 2021, pero pensando en 5 años estaríamos en el 2026. Es decir, ustedes van a atender personas entre el 2000, en el 2026, 2025, 2026, van a estar atendiendo personas que sus experiencias de época, bien, sus contextos inmediatos, han estado permeados por el desempleo, por la violencia extrema, por el aislamiento. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Eso es casi que como un caldo de cultivo que podríamos nosotros poder decir, pues lo que vamos a ver seguramente son problemas de salud mental altos. No sabríamos muy bien qué tipo de problemas, ¿vale? Eso se considera un trauma psicológico, ¿cierto? Digamos que cuando nosotros hablamos, vale, cuando estemos hablando un poco ya de psicología clínica más adelante, vamos a ver que nosotros todos, digamos que vivimos los problemas, tenemos problemas, pero no todos desarrollamos trastornos. Entonces, si tú enfrentas un problema y sales avante, sales bien, pues no desarrollas el trastorno. Entonces, algunos de nosotros hemos estado en estas condiciones extremas y salimos avantes, no desarrollamos trastornos. La última encuesta de salud mental del 2015, que es importante que la vayan conociendo, la vayan descargando para que más o menos sepan la situación, digamos, del país en términos de salud mental. Es la encuesta colombiana, digamos, más grande que se ha hecho hasta el momento por la Universidad Javeriana Bogotá. Pues tiene algunos líos allí en términos de que tiene unos grupos poblacionales muy extensos, entonces digamos que uno no podría decir los niños y los jóvenes, o sea, están casi que como de los 0 hasta los 10, 25 años, entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son los problemas de los niños? No está como tan segmentado, es como lo único allí como para llamar la atención, pero dentro de esto vamos a encontrar que todos los colombianos pues estamos en las condiciones que escuchamos en los noticieros, etcétera, etcétera, y que llevan entonces a que tengamos algunos de nosotros problemas psicológicos. Tener un problema psicológico no significa que yo tenga trastorno. El trastorno normalmente ya se diagnostica por psicólogo o por psiquiatra, ¿vale? Que somos los únicos como con la facultad a nivel de Colombia para decir si tiene o no tiene un problema de salud mental, un trastorno de salud mental. Entonces, la encuesta en última les va a mostrar un poco cuántos tienen ya trastornos que vienen diagnosticados y cuántos tienen problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque es un instrumento que se utiliza para determinar eh, la, la presencia o ausencia de problemática psicológica. Y cuando tenemos problemática psicológica, entonces la recomendación es la valoración especializada. ¿Mm? Eh, entonces, vamos a ver que en últimas, todos nosotros respondemos de alguna forma a el ambiente. O sea, si el ambiente tiene unas condiciones, nosotros nos vamos a adaptar. En algunas ocasiones, nuestros comportamientos no resultan ser, no permiten responder o resolver, digamos, las demandas del ambiente y terminamos entonces desarrollando una
patología, ¿vale? Que podría ser una explicación, vuelve a ser simplista, pero es una explicación de la despersonalización, ¿no? Es un mecanismo de defensa. O sea, no puedo resolverlo, mecanismo de defensa. Creo otra alternativa para afrontar esta dificultad, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí, digamos que tenemos la arista de la verosimilitud donde introducimos la neurociencia, ¿vale? Otra ciencia que también vamos a introducir dentro de la verosimilitud es la relacionada con la evolución, ¿no? La evolución, que pues vamos a detallar mucho más en psicofisiología, que era con la lectura de El río de la conciencia, ¿sí? Pero en esencia, digamos que lo que tendríamos que decir sobre, para tener la imagen de conjunto respecto a introducir la evolución aquí, es lo que venimos diciendo y lo que el compañero Sebastián ha señalado, que como respuesta al ambiente nosotros desarrollamos una adaptación. La evolución entonces nos explicaría un poco cómo se da la selección de ciertas conductas por encima de otras conductas. Que en psicofisiología pues vamos a hablar mucho más, por ejemplo, de la selección natural y la selección sexual, que a veces pues van en contravía, por ejemplo. La selección natural, en últimas, implicaría la supervivencia del más fuerte, ¿no? Es como el mejor adaptado sobrevive. Pero a las hembras, a veces, pues les gusta ciertas conductas que nada tienen que ver con la sobrevivencia del organismo. Y entonces se da la selección sexual. Es decir, si yo no lo explico por la selección natural, termino explicándolo por la selección sexual. ¿Sí? En últimas, entonces, una conducta homicida, por ejemplo, explicada desde, o sea, un asesino serial explicado desde la teoría de la evolución, estaría siendo explicado desde la economía para el asesino serial. Es decir, que la ganancia que obtiene por matar es mucho mayor que el castigo, que la pérdida que va a tener si lo llegan a atrapar, ¿sí? Que el valor de la vida. Pesa más, digamos, la ganancia. Y entonces se exhibe esa conducta porque el organismo la ve como una manera de eh, sobrevivir, una depredación en últimas. Entonces, visto así, hemos esbozado, ¿cierto?, que todo motivo de consulta, desde la perspectiva de la evolución, pues tiene una historia. Cuando sugeríamos que viéramos Baby Human, los documentales de Baby Human, era para indicar o señalar que hay una historia, que lo que encontramos en el adulto tiene una historia, que lo que exhibimos eh, digamos que se ha hecho a partir de comportamiento o con más bien conductas más simples. Eh, el comportamiento sería la totalidad, la conducta sería lo específico en ese comportamiento. Entonces, visto así, nosotros, por ejemplo, el reflejo de Babinski es cuando nosotros le hacemos a un bebecito, le hacemos en la planta del pie este movimiento, ¿vale? Como cosquillitas. Nuevamente el reflejo de Babinski tiende que cuando hacemos este movimiento, el reflejo es que la planta del pie se abre, ¿vale? Se abre. ¿Vale? Y esto, digamos que tiene que desaparecer para que nosotros podamos caminar. O sea, imaginémonos si no desapareciera el reflejo de Babinski, cada que nosotros camináramos, pues caminaríamos así como haciendo, como de, uy, no, se me abre el pie inmediatamente, ¿no? Por las cosquillas que me genera. Por lo tanto, en términos de perspectiva evolutiva, pues hay una ley, digamos, jerárquica, en la cual el cerebro debe controlar la médula espinal, ¿sí? Y este reflejo de Babinski, pues está en la médula, digamos, espinal.
En ese orden de ideas, cuando una persona se lesiona el cerebro y está hospitalizada y el médico o ustedes le hacen este movimiento y hay reflejo de Babinski, significa que la lesión cerebral es compleja, o sea, es un pronóstico reservado, por decirlo así, ¿vale? Entonces, visto desde la perspectiva del sistema nervioso central, podríamos pensarlo como una jerarquía, como que primero empieza aquí y luego termina acá, como que el desarrollo se da mmm, próximo distal, ¿cierto? Y céfalo caudal. Digamos que se empieza la mielinización como en ese sentido, de la cabeza a la cola y del centro a los lados. Esa mielinización implica es control motor. ¿Sí? Lo que estamos señalando acá es simplemente pensar que todo tiene como su proceso, ¿vale? Todo tiene su proceso. Es que cuando vemos algo, nosotros tendríamos que preguntarnos desde la perspectiva de la evolución, ¿cuál es el estímulo desencadenante? Es decir, ¿por qué se exhibió esa conducta y no otra? ¿Qué tenía el medio que hizo que esta persona tuviera esa conducta? ¿Por qué? Porque vamos a ver que en últimas, si yo lo explico solo desde la neurociencia, es decir, desde decir que hay una actividad cerebral, ¿no? Que el lóbulo frontal o que los temporales, etcétera, pues esos temporales y esos frontales actúan en función de los estímulos que llegan. Entonces, casi que estaríamos como incompletos ahí. Una explicación son los genes, una explicación son los lóbulos frontales, pero también hay un estímulo que desencadenó esa activación cerebral, o sea, esas sinapsis biológicas, ¿vale? Entonces, como para que nos tengamos como la idea sería que al estar en un organismo vivo, entonces este organismo vivo está sujeto a unas leyes de selección natural y selección sexual. Por lo tanto, las conductas que exhibe este organismo, llamado Alejandro, son por las condiciones del ambiente. ¿Bien? ¿Listo? Y entonces, ¿eso qué significa? Pues que si yo como especie, lo que llamaríamos especiación, o sea, mi especie tiene unas características, la especie nuestra es el Homo sapiens. Mi especie tiene unas características de comportamiento. Esas características de comportamiento y características físicas, ¿vale? Los genes OX, que son básicamente los que dan la estructura morfológica, nos dicen, por ejemplo, que debemos de tener pulgares oponibles para poder manipular herramientas. Lóbulo frontal, dos ojos a nivel frontal, caminar bípedos, todo eso viene codificado genéticamente. Imaginemos como si fuera una hoja que se desenvuelve, ¿no? Como un programa genético. Entonces, esa especiación, digamos que actualmente ustedes y yo estamos en proceso de evolución, ¿vale? Estamos evolucionando, estamos codificando en nuestros genes qué tipo de conductas son apropiadas para este entorno, para este medio ambiente, qué tipo de características físicas debo de tener yo para adaptarme a este ambiente. ¿Tengo que nacer velludo o no? ¿Tengo que tener cola o no? ¿Tengo que tener 10 dedos o 11 dedos? ¿Vale? La adaptación óptima es la que prevalece, ¿vale? En ese orden de ideas, estamos todo el tiempo aprendiendo, estamos codificando. ¿Para qué? Para que cuando nos vamos a reproducir, pasemos ese gen, esa información importante a nivel de conducta y a nivel de eh, forma corporal, de morfología, ¿sí? En ese orden de ideas, podemos entender por qué hablamos, por ejemplo, de cerebros digitales y cerebros análogos, cerebros que crecieron, digamos, en una época en la que está el Internet, las tabletas, etcétera, 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 y cerebros en los cuales se hacía todo manualmente. Hay diferencias, digamos, en la forma en que estos cerebros procesan la información, sí, pero realmente, digamos que lo que nos interesa entender acá es que ustedes y yo estamos en evolución, que estamos exhibiendo lo que nuestros padres y nuestra especie, digamos, nos ha dicho que
nos ha preparado para estas condiciones de contexto. ¿Qué pasa? Que muchas veces la velocidad de los cambios del ambiente es tan vertiginosa que no alcanzamos a adaptarnos lo suficientemente rápido. Y ese es un problema porque podríamos estar pensando en cómo pues morimos, o sea, nos extinguimos como especie. De ahí que muchas veces se esté pensando como en otros planetas, tipo películas futuristas, ¿no? Ya hay viajes, digamos, para darle la vuelta a la Tierra, ir a la Luna, ir a Marte, etcétera. Mm, ¿Qué hay que hacer en últimas? Pues digamos, pues para no preocuparnos. Número uno, preguntarnos qué podemos nosotros hacer para que las cosas duren más, ¿no? Estamos acostumbrados a una aceleración vertiginosa, donde nos dicen cuando compramos algo cuándo se acaba, ¿no? O sea, fecha de vencimiento. Y de hecho la buscamos. Eh, tenemos un celular, inmediatamente ya están haciéndole propaganda al siguiente celular. Tenemos una relación y sabemos que esa relación no va a durar, o sea, pues, que si dura bien y que si no, pues hay otra mujer o hay otro hombre. Entonces la pregunta aquí es, si nos están empujando hacia la aceleración constante, pues podríamos entonces preguntarnos, ¿cómo hago para que mi celular dure más? ¿Cómo hago para que mi computador dure más, mi carro dure más? Y no estar en esta lógica del consumo que sostiene, digamos, toda esta dinámica vertiginosa de cambio y poder resistir, digamos, como especie. Entonces, visto así, la pregunta también es, no solamente hacia los objetos, ¿cómo hago para que mi relación, o sea, las personas con las que estoy, mis relaciones duren más, ¿no? Que mis amigos sigan siendo mis amigos por mucho más tiempo. ¿Cómo hago para cuidar esta relación? ¿Listo? Sea la relación que sea. Y eso, digamos, que nos pone en un lugar también de cambio, de movimiento, ¿no? De acción, de un lugar distinto al que nos ofrece la comunicación, la televisión, el Internet. Y es la capacidad de pensar, de elegir. Y cada que ustedes nacen, pues eligen y eligen si siguen reproduciendo lo mismo o qué cambios van a introducir en el mundo. Bueno, hasta ahí digamos que vamos a dejar el asunto de la arista de la ciencia para entender a el sujeto. ¿Listo? Ahorita vamos a introducir entonces la arista de la libertad. Esta lista de la libertad, como les había mencionado anteriormente, tiene que ver con preguntarnos el grado de libertad del sujeto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si nos vamos solo al lugar de la ciencia para explicar a este sujeto, ¿listo? La ciencia me dice que un buen desarrollo es una medida antropométrica y de peso y talla acorde con la edad. Entonces, un niño de 4 años debe pesar, medir tanto. Si pesa y mide tanto, entonces está acorde con su desarrollo. ¿Listo? Y la pregunta entonces, si ya sabemos que lo que pasa a través de la piel hace lo que voy a terminar siendo yo como adulto y como lo que soy, pues necesariamente nos devolvemos a pensar en un niño que nutrido está bien, pero que sus padres se la pasan trabajando muchísimo y que la experiencia que tiene a través de la piel son la que le provee una silla feature price muy costosa y lo encierran ahí y entonces se les picha y suena y mueve y hay luces y etcétera y vibra y todo el asunto, ¿no? Esa es una experiencia. Otra experiencia es el niño que sus padres no tienen cómo comprarle una feature price costosa y tienen un perrito en la casa. Y el niño gatea, persigue al perrito, el perrito se le tira encima, lo lambisquea, eh, deja los juguetes por allí, saca tierra, come tierra, hay gallinas, hay pollitos, etcétera, ¿vale? O el niño que crece con 10 hermanos, 20 hermanos. El niño que está en la calle en un semáforo.
No sé si a ustedes les ha llamado la atención que hay niños en los semáforos que cruzan la calle y tienen 3 años y la cruzan bien y además de eso dan de vueltas y todo. Yo me pregunto, mi hijo tiene 4 años y yo moriría, ¿no? O sea, yo prácticamente diría, qué miedo que esté solo en la calle cruzando calles. Pero finalmente lo que está sucediendo es, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, estas experiencias que se están dando, que se están ofreciendo, ¿qué beneficio a nivel de sinapsis biológicas estamos contribuyendo? Un nuevo ejemplo que vamos a colocar. No sé si ustedes sabían que a nivel de desarrollo, los niños indígenas caminan más rápido que los niños citadinos, ¿no? Como diría Jorge Curioso, ¿no? El citadino, el de la ciudad, eh, es un niño que tarda más tiempo en caminar, sentarse, ¿listo? Que el niño indígena. ¿Por qué? ¿Qué hacen de diferente los indígenas? Y entonces ahí vamos a mirar que en nuestra cultura, ¿cómo amamantamos en nuestra cultura? Las madres occidentales citadinas cogen el niño y lo tienen todo el tiempo al frente, ¿no? Y dejan de hacer todo para estar ahí. Mientras que la cultura indígena, lo que uno ve es el niño en la espalda, amarradito, y ellas siguen haciendo lo que están haciendo. Entonces, toda la experiencia espacial, ¿no? De agacharse, de mirar el mundo entero, los pájaros que pasan, el sol sobre el rostro, el viento, mmm, explica por qué la conciencia corporal, ¿no? Es decir, el grado que yo conozco mi cuerpo, las distancias, el espacio. Hay una mejor experiencia en esos casos que explica entonces el desarrollo más temprano en los indígenas que en los citadinos. Entonces, visto así, uno diría, ok, si ustedes van a estar en una institución de vigilancia, digamos, un sistema de protección infantil, ICBF, pueden trabajar con cualquier institución de protección. Las instituciones de protección hacen evaluaciones de desarrollo para mirar si el niño está acorde o no con su desarrollo y si no está acorde, pues entonces empezar a nivelarlo en ese desarrollo. Una de las medidas por excelencia de ese control de crecimiento y desarrollo es lo que mencionábamos por peso y talla al momento de la evaluación. Pero ¿qué sucede? Que hay algunas actividades, ¿vale? Que se utilizan dentro de la evaluación que pueden no ser necesariamente conocidas por el niño. ¿A qué me refiero? Supongamos que en la evaluación, bueno, ustedes lo van a ver en evaluación, es el niño tiene que caminar por una línea, ¿vale? Entonces la caminada por la línea es casi que como pico y pala, ¿no? Sobre la línea. Y lo que se observa es si el niño puede o no puede caminar sobre la línea sin esfuerzo, sin cometer errores, sin caerse, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que en la condición de evaluación el niño llega a una sala como esta, donde hay una camilla, una enfermera, y le dice, bueno, niño, mucho gusto, y por más linda que quiera ser y demás, termina diciéndole, camina por la línea, ¿no? Y el niño pues termina como, ¿qué? ¿Cómo así? Pues y lo intenta y se cae y tal y todo. Y luego le pasa, entonces la enfermera dice, no, pues no puede hacerlo, ¿no? Y luego le pasa una pelota y le dice que la rebote y la atrape, y la rebote y la atrape. Y otra vez el niño no lo logra hacer, ¿vale? Entonces la enfermera normalmente regaña pues a la persona, el acudiente que viene con el niño, que el niño está con un atraso en el desarrollo motor y coordinación psicomotora y bueno, tal. Eso, digamos, es la mirada científica, por decirlo así. Ahora vamos a mirar la mirada de la libertad. ¿Listo? ¿Qué es la mirada de la libertad? Y es si esta enfermera supiera lo que ustedes en estos momentos están sabiendo, es que si ella observara al niño en un juego libre, ¿vale? Lo ve afuera del consultorio mientras regañan a su mamá o a la persona que lo trajo, lo ve afuera del consultorio caminando por el andén sin caerse.
¿Qué diferencia hay en hacer esto, hacerlo en el consultorio? Es la misma tarea. Resulta que lo ve luego jugando fútbol, le tiran la pelota, la atrapa y rebota la pelota y la patea. ¿Qué diferencia hay con la tarea que tenía que hacer acá? Y eso nos tiene que a nosotros poner un poco en la medida de decir, ok, tenemos dos situaciones. Si yo evalúo solo desde la perspectiva de la ciencia, yo podría calificar a un niño como incapacitado, discapacitado, con retraso en el desarrollo, etcétera, porque no hizo lo que yo le pedí que hiciera y me estoy perdiendo quizás de las condiciones. Más bien la pregunta de ¿por qué no lo hizo, no? ¿Será que se debe a un problema de desarrollo o miremos en otras condiciones más libres si lo puede hacer? ¿Listo? Primera situación. Segunda situación de la misma libertad que estábamos hablando es niño que está muy bien nutrido porque sus papás trabajan todo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo pesan y lo miden y está acorde con su edad. ¿Listo? Versus el niño que está desnutrido, pero feliz. ¿Vale? Desnutrido, desnutrido pero contento, ¿no? Es como el asunto de muchas de las situaciones de nuestra población colombiana. Entonces tenemos esas dos situaciones. La primera que hablábamos del niño que más libre puede hacerlo y la condición en la que el niño está desnutrido, pero tiene muchas experiencias porque no es que la familia no quiera alimentarlo, ¿vale? El desplazamiento forzado, la pérdida laboral de empleo, etcétera, conlleva a una dieta desbalanceada. Bien, pero hay una experiencia allí, ¿no? Hay una experiencia que favorece el desarrollo. ¿Listo? Entonces, ahí nos ponemos en una situación como psicólogos. ¿Listo? ¿Y cuál es la situación como psicólogos? Que si el niño está desnutrido, ¿qué nos dice la ciencia? Que la vida está en riesgo. ¿Vale? Como la vida está en riesgo, entonces necesitamos atender la vida. Es decir, necesitamos casi que nutrirlo para que no esté en una condición nutricional pues anómala y garantizamos la vida. Les pongo este caso en particular como para que lo piensen, ¿vale? Como ejemplo de lo que acabamos de decir. Cuando rotamos en hospital, muy seguramente ustedes van a rotar porque la pandemia pues no va a durar hasta que ustedes estén por allá. Entonces ustedes seguramente van a estar rotando en hospitales y dentro de una de las prácticas en uno de los hospitales llegó una madre con una niña desnutrida, ¿vale? Que venía de Chocó y casi que lo que hizo fue llegar al hospital para salvar a su hija. Estaba en una condición de salud bastante delicada. Normalmente el sistema de salud lo que hace es articularse con el sistema de protección. Entonces, niña desnutrida, madre maltratadora, madre mala, ¿no? Pau, pau. Entonces, retiremos la niña. Esa es como la lógica del procedimiento. Pero, pero menos mal, había una psicóloga allí haciendo su práctica que les mencionó que en el lugar en el que se encontraban, pues es una zona de conflicto armado, es una zona en la que si iban a retirar a esa niña, pues tendrían que retirar a todos los niños de esa comunidad, porque todos los niños de esa comunidad están desnutridos. Pero, ¿de qué se prendieron para decidir no retirar la niña? Se prendieron del vínculo madre-hija, es decir, de cómo la madre trataba a su hija, cómo la cuidaba, porque finalmente el asunto económico se puede resolver, ¿no? Para eso están los programas de asistencialismo colombiano. Eh, ok, ahorita hablamos de los padres veganos, ¿vale? Ahorita hablamos de eso. Entonces, vamos a ponerlo en esa situación. ¿Qué se hizo en esa situación? Había que proteger la niña, sí, su vida, sí, porque está desnutrida, sí, pero entonces no la vamos a retirar y colocar en un hogar de protección en Cali, sino que lo vamos a ubicar en un lugar cercano a la comunidad, es decir, que la madre pueda ir a visitar a su hija y que en esa institución le puedan brindar la alimentación que necesita.
problema resuelto. ¿Listo? Problema resuelto. Respecto al vegetarianismo, Profe, sí, es posible que, digamos, el manejo de todas esas situaciones y, digamos, diferentes emociones que manejen los niños o las personas y sean bien alimentados, generen de todas maneras una desnutrición. O sea, a partir de las emociones y las situaciones que ellos viven, generen un desbalance en ellos mismos, solo por eso, así estén en buenas condiciones. bueno, mira que digamos que nosotros no podemos desconocer que lo que le pase a nuestra mente afecta a nuestro cuerpo. O sea, no pensamos en un dualismo, como que mente aparte y cuerpo aparte. Pensamos en un monismo. Y al pensar en una unidad, el monismo finalmente es una unidad de una mente encarnada, un cuerpo que tiene mente, por decirlo así. Diríamos que lo que tú mencionas, si yo puedo tener eh, una buena alimentación, pero si a nivel emocional no me encuentro sano, por decirlo así, o estoy pasando por una situación compleja en mi vida, eh, la, digamos que la mecánica corporal lleva a que nosotros no tengamos una garantía, digamos, de asimilación de... Espérenme un momentico, que es que tengo la perra por acá.